poder, obviamente estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias, Belkis, por todas las actualizaciones que enviaste hoy. Vi ahí, me estuve hojeando el plan de oración. Gracias, hombre, por estar pendiente. Gracias, Nando, por dejarnos saber lo de Rolando también. Y bueno, gracias a todos de una u otra forma por tomarse el tiempo. Yo sé que podríamos estar haciendo muchas cosas el día de hoy, pero tomarnos este momento significa algo productivo, algo bueno, algo que nos va a sumar en nuestra fe y que al final se va a ver reflejado, ¿no? En la eternidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar hoy. Mi deseo es dar seguimiento a la clase del día de domingo, pero también voy a meter algunas otras cosas extras, ¿verdad? Y algunas preguntas. Entonces quiero que al final, si nos alcanza el tiempo, podrían también opinar, hablar, dejar saber qué pensaron, qué Dios les mostró en todo esto, ¿verdad? Porque así es como aprendemos todos juntos también, ¿no? Me gustaría escucharlos a los que quieran y después pues ya entramos a los anuncios. Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en esta noche, tarde, a través del Zoom, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados, diferentes partes de aquí de Miami. Oro mucho para que bendiga sus vidas, donde quiera que estén ahí, tu presencia los acompañe. Siempre perdone nuestros pecados, porque fallamos, Padre, cometemos errores, pero algo que tenemos, Padre, es que podemos acercarnos a ti, a tu amor, a tu misericordia, siempre dispuesto tú a ayudarnos y ¿qué no harías? Estaríamos perdidos sin ti, Padre. De verdad que tenerte en nuestras vidas es un privilegio, es una alegría, es un gozo, de verdad que no me veo, Padre, vivir en este mundo sin ti, Padre. Gracias, Dios mío, por este grupo tan hermoso que estamos ahora viviendo acá, que nos has confiado y te lo entrego a ti para que tú lo bendigas y nos guíes en este momento. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Así que el domingo pasado comenzamos una nueva serie, si se acuerdan, se llama La fe que mueve montañas, ¿verdad? Y esta es una de las imágenes que estábamos usando para este tiempo, una fe que mueve montañas y es parte de una serie, la clase es una fe que fortalece nuestro llamado y la serie se llama Una fe que mueve montañas. Todo esto es porque queremos aprender a poder crecer y ser parte de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina que vimos en la escritura de Segunda de Pedro el domingo que pasó. Y ese es el propósito, que podamos también volver a nuestro primer amor en nuestra fe. Así que yo les compartía también, si se acuerdan, que Dios ha restaurado mi corazón múltiples veces en Panamá, en Bolivia, y estoy seguro y sigo estando seguro que seguirá ayudándome, restaurándome, renovándome, porque eso es lo que hace los padres, ¿no? Los padres no dejan a los hijos ahí, sino que se encargan de poder nutrirlos y ayudarlos. Y algo también que compartíamos es que tenemos a nuestro alcance cosas muy importantes, secretos, espirituales, divinos, ¿no? Para poder ser útiles, productivos en nuestra vida en este mundo, también para que nuestros corazones jamás se aparten de Dios, y para que las puertas del reino eterno siempre estén abiertas para nosotros. Así que vamos a recordar un poco los beneficios de tener fe. Después quiero pasar a que hablemos un poquito sobre cómo es esto de que podamos nosotros tener ese beneficio de las puertas eternas. ¿Qué tiene que ver? Y vamos a profundizar un poquito más eso y después, por último, vamos a una pequeña introducción a la clase del domingo. Así que vamos entonces a 2 de Pedro 1 del 3 al 15. Vamos a 2 de Pedro 1. Aquí tengo la escritura. 2 de Pedro 1 del 3 al 11 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe,
conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto, escuchemos, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo aquí que podemos ver muy importante es el tema de añadir. Esta palabra en el griego es un verbo y lo podemos entender como sumar, suplir, asistir, es añadir, es volver y no solo hacerle un check a la fe y pasamos a otro tema, sino que realmente ahondamos en la fe, procuramos mantener nuestra fe siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días, pero a eso le estamos añadiendo virtud. A la virtud la mantenemos y después le añadimos conocimiento y así sucesivamente. ¿Verdad? Esto lo podemos ver también de otra forma. Yo les hice un pequeño dibujo. Sé que virtualmente no se mira bien, ¿verdad? No se alcanzaba a ver, pero aquí lo que yo estaba, para los que no pudieron ver bien, lo que estaba tratando de hacer era agarrar un círculo y ponía aquí, disculpen mi jeroglífico, no es tan fácil escribir en esto. Ok. Entonces, fe, ¿no? Entonces, lo que a veces nosotros hacemos es que venimos y, fe, aprendimos de la fe, güey, qué increíble, amén. Ahora pasamos al otro tema, virtud, ¿no? Virtud, bien, ya, virtud. Ahora, ¿cuál es el otro? Conocimiento, bien, conocimiento, y pasamos así, check, 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 check. Cuando llegamos a la otra, llegamos al amor, por decir así, la última, y te preguntas, ¿y cómo estaba tu fe? A veces se nos olvida, ya no nos acordamos, porque estamos nosotros siempre pensando de manera lineal. Nosotros pensamos de manera lineal. Sacamos una, otra, otra, otra y otra, pero esto no es manera lineal. Esto es fe, después a la fe le añadimos virtud, a la virtud le añadimos conocimiento y así vamos sucesivamente y entonces crece, está creciendo, estamos creciendo en nuestra fe. Entonces, esto es para poder tener una idea de lo que la Biblia nos está tratando de enseñar, que es lo que Dios a través de Pedro nos está tratando de decir. Así que el primer fundamento para poder llegar a ver mucho fruto positivo en tu vida es fe. Y fue desde el principio que nos convertimos, fue la fe. Pero tenemos que seguir adelante. La fe no la podemos dejar ahí estacionada en el parqueo. Los beneficios de tener la fe. Nos dice la Escritura que nos hace útiles y productivos. Y esto nos muestra que Dios quiere que nuestras vidas sean útiles y productivas para su gloria. Dios quiere que nuestras vidas, tu vida, sea una vida útil y productiva. Y este es un tema que más adelante con el favor de Dios, vamos a profundizar aún más todavía. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos hacer que tengamos vidas productivas y útiles? Hay otra escritura que me gusta, que también nos puede dar un poquito de idea sobre esto para poder ir más profundo. Efesios 2, del 8 al 10, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Le puse entre paréntesis pistis, esta es la palabra en griego, de fe. Y tiene un porqué, se lo estoy poniendo por algo, más adelante lo vamos a entender. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. ¿Estamos de acuerdo? Esta fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿no? Dios nos ha dado por amor, por gracia, nosotros no nos hemos ganado esta salvación, ¿verdad? Eso ha sido un don, un regalo. El versículo dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, Dios aquí nos muestra que sí quiere, dice que nos preparó de antemano para buenas obras, para poder ser útiles y productivos, pero tienen que ir acompañadas de fe.
Si nuestras obras, si nuestras acciones, si lo que hacemos no tiene fe, entonces es difícil, no tiene el mismo impacto. Eso lo pueden hacer muchas personas en el mundo. Muchas personas hacen cosas buenas en el mundo. Hacen caridad, hay muchos, especialmente en Estados Unidos, hay mucho. Pero ¿cuál es la diferencia de los hijos de Dios? Los hijos de Dios hacemos buenas obras, pero las hacemos con fe en Dios. Esa es la gran diferencia delante de Dios, que las hacemos con fe en Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, y como les digo, hoy no me voy a tener mucho a ir más allá de esto, pero hay toda una serie sobre esto, solo para decirte, solo para esto hay toda una serie, ¿no? Y por amor, completamente de acuerdo, Befi. Las obras que agradan a Dios son aquellas que van acompañadas de fe en Él. Fuimos creados para tener fe y esa fe nos impulsa a las obras. Y lo que dice Belkis es muy importante, el amor. Acuérdate que el amor es el final. Obviamente, hay muchas otras cosas más. Lo que yo estoy tratando de empezar es con la fe. Empecemos con la fe. Tengamos esa base, ese fundamento ahí. Versículo 10 dice, jamás caeremos de nuestra fe. ¿Qué significa que jamás vamos a caer? ¿Significa que nunca vamos a pecar? No, mentira, vamos a fallar. Entonces, ¿qué significa que nunca vamos a caer, que jamás vamos a caer? Significa que nuestros corazones no se van a endurecer, que nuestros corazones no se van a alejar de Dios, es lo que quiere decir. Cuando nosotros tenemos esa primera parte, fe, y después obviamente están las otras que vamos añadiendo, pero cuando tenemos la primera, fe, entonces podemos estar seguros que a medida que vamos añadiendo las demás, nuestro corazón jamás se alejará de Dios, jamás. Esa es la promesa, es lo que la Biblia dice. Mira lo que Hebreos 3 del 12 al 14 nos muestra un poco eso, para que podamos tener una idea, otra referencia. Dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Esa palabra confianza quiere decir es fundamento, siempre y cuando no cambiemos nuestros fundamentos, no cambiemos lo que estamos hablando ahorita, la fe, la virtud, estamos agregándole a nuestra fe y estamos añadiendo, siempre y cuando mantengamos esa misma fe y sigamos añadiendo las otras áreas importantes de nuestra vida en Cristo, dice, vamos a estar pues bien con Dios. Dios va a hacer cosas increíbles, vamos a ver esos beneficios que nos dice la Escritura, la vamos a poder ver. Entonces, esto es muy importante, recordar, ¿no?, que se nos abrirán de par en par el reino eterno de Cristo. Entonces, hermanos, todos fallamos, lo que Dios no quiere es que nos alejemos de Él. No, ponte a pensar, ¿qué hijo no falla? Todos fallamos como hijos y nuestros hijos no fallan a nosotros. Pero lo que no queremos nunca es que nuestros hijos se aparten de nosotros, ¿verdad? Siempre queremos estar ahí para ellos, en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios quiere. En las buenas y en las malas, estemos con Él hasta el fin. Y de ahí dice, se nos abrirán de par en par las puertas del reino eterno de Cristo. Y les mostré ese domingo, si se acuerdan el ejemplo de, estaba el trono y nosotros nos acercamos al trono. Imagínate que este es el trono, ¿verdad? Mi mano derecha y tú te vas acercando, ¿verdad? Y tenés acceso ilimitado. Justamente estábamos con los planes que tenemos que sacar de familia ahora de teléfono, decíamos planes ilimitados. Todo el mundo quiere planes ilimitados, ¿no? Pero acercamos ahí al trono de la gracia y tenemos un acceso ilimitado. Y ahora que está pasando muchas situaciones difíciles, es cuando más necesitamos tener ese acceso a Dios constantemente. ¿Por qué es importante este acceso, aparte de lo obvio, ¿no?, en esta relación con Dios? ¿Sabes? Porque a veces en momentos difíciles, he estado analizando, en momentos de prueba, cuando no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, o por qué le pasan a otras personas lo que les pasa, o por qué suceden ciertas situaciones en este mundo.
Dios nos puede ayudar a sobrellevar la prueba y a entender el porqué. Eso es muy importante. Dios quiere no solamente que tengamos una fe firme y constante, sino que también podamos entender el porqué. Y vamos a ir a una escritura para que podamos entender este tema de nuestra fe atravesando momentos difíciles, que de alguna u otra forma estamos atravesando todos, unos más que otros, pero todos en algún momento estamos atravesando situaciones, nuestros amigos están en situaciones difíciles, el mundo entero está atravesando por cuestiones difíciles, ahora la famosa Delta, tantas cosas que han habido, ¿no? Imagínate estas personas que murieron en el edificio también, que se desplomó, tantas cosas que ni nos damos cuenta que estaban pasando. Entonces vamos a ir a 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Y quiero que veamos esto porque tiene que ver con nuestra fe. Estamos hablando del tema de la fe. 1 de Pedro 1, del 3 al 9 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Increíble pasaje, ¿no? Hay tanto que aprender de esta escritura. Pero algo que me llama la atención aquí en el versículo 6, dice que es necesario que nosotros pasemos por pruebas y aflicciones. Aquí, mira, dice, sea necesario. Dice que es necesario que todos pasemos por, en algún momento, algún tiempo, no es para siempre, por algún tiempo, pruebas y aflicciones. Difícil. Pero este es lo que nos está mostrando Dios. Dios cuando tiene a sus hijos, nosotros vamos a pasar por pruebas y aflicciones. Él no va a quitarnos las pruebas y las aflicciones. Va a ser puesta a prueba nuestra fe. Porque ¿qué es lo que Dios está buscando? ¿Por qué? Porque Él quiere que en el último día, cuando Jesucristo aparezca y regrese, cuando estemos delante de Dios, esa fe reciba alabanza, gloria y honra. Dice que nuestra fe es más valiosa, más preciosa que el oro. No es que es igual que el oro, dice que es más preciosa que el oro. Y obviamente en aquel entonces el oro era, wow, y todavía, pero en aquel entonces aún más todavía, cuando escribieron esta carta. Pero dice que esta herencia está reservada, no está reservada aquí, no está reservada en este tiempo, que es por la fe, está reservado para el momento final. Mira qué interesante. Dice que esta fe que estamos viviendo aquí no necesariamente va a recibir gloria, honra y alabanza. Vamos a pasar por diversas pruebas y aflicciones y lo que Dios quiere es que nuestra fe crezca, que nuestra fe madure, para que cuando llegue el momento final, cuando llegue el momento en que tú y yo estemos presentes delante de Dios, de Jesucristo, porque vamos a estar todos un día presentes delante de Él. Cuando estemos delante de ese día, dice, tu fe va a recibir honra, gloria y alabanza. Wow. Lo que pasa es que obviamente como seres humanos queremos que
reciba ahorita, ¿no? Lo queremos ahorita. Y con esto no quiero decir que Dios no pueda hacer milagros, que las cosas no pueden cambiar, no, para nada. Pero cualquier cosa que recibamos en este mundo es un 1%, y estoy exagerando, es un 1% de lo que vas a recibir cuando veas a Jesús. ¿Sí me explico? No se compara con lo que Jesús tiene preparado para ti y para mí si mantenemos esa fe hasta el fin y crecemos en ella. Muy importante. Dice que la meta de nuestra fe, ¿cuál es la fe? Nuestra fe tiene una meta. ¿Cuál es la meta? La salvación. La meta no es aquí, la meta está en lo eterno. Ahí tú vas a recibir tu corona, tu premio, tu alabanza para siempre. Porque el premio Dios lo quiere, no que te dura nada más un momento, te va a durar eternamente tu premio. Esto es muy importante. Dios te quiere dar algo para que te dure para siempre. Y por eso es que es importante entender que tu fe, mi fe, va a pasar por momentos difíciles. Y cuando estamos pasando por pruebas es que Dios está trabajando en nuestra fe. Tú cuando sientas una prueba, sientas una aflicción, una situación difícil, algo, tenemos que entender algo. Dios permite esto para que yo crezca en mi fe. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Dice, cuando pasamos por esto es porque Dios quiere pulir nuestra fe. Entonces, es muy importante a veces estar consciente de estas cosas porque pasamos por pruebas, pero simplemente las vemos así como pruebas. Pero más bien tenemos que ir a donde Dios y pedirle a Dios que nos ayude a entender cómo aprender de esta situación. Ayúdame a crecer y aprender de esta situación porque yo sé que tú quieres que yo tenga fe. ¿Qué es lo que me pasó cuando estábamos allá para venir acá 2 años? Te voy a ser sincero, yo en un momento estaba pasando un tiempo con un hermano, creo que les conté a ustedes o mi esposa, pero me acuerdo que hablé con esto con una iglesia y le decía, ¿no? Estaba hablando con Dios, estaba pasando un tiempo con un hermano, otro líder de una iglesia, y él me decía, no, sí, David, va a salir en mayo, va a salir y en julio así, no, ya vas a ver. Y yo, qué feliz es este hombre. Y yo estaba como, ok, si tú lo dices, ¿no? Pero yo honestamente no sentía que tenía esa fe que él tenía. Entonces, después de esa conversación, de ese tiempo con él, yo me fui al techo, me acuerdo, porque hay un techo donde uno va a colgar la ropa para secar, ¿no? Y fui allá, fui a orar, colgué mi ropita probablemente y me puse a orar. Y lo que le decía a Dios es, Dios, y le decía, gracias por ese tiempo con este hermano, te voy a ser sincero, no tengo esa fe que él tiene. No siento que yo creo que tengo esa fe como él lo está viendo. Perdóname, y empecé a hablar y a abrir mi corazón con Dios y le dije, dame fe para creer. Y mientras seguía orando y orando y orando y orando y hablando y abriendo mi corazón, sentía sinceramente que Dios me estaba ayudando a creer en lo imposible. Después de ese tiempo con él salí y dice, no sabes qué, esto va a salir. Esto va a salir. No sé cómo, pero Dios lo va a lograr. ¿Me explico? Entonces, las pruebas, esa prueba para mí fue algo que me ayudó no solo a confiar en Dios y tener paciencia, sino a aprender a tener fe. Las pruebas son para muchas cosas, vamos a ir conociendo, aprendiendo en la serie, en el tiempo que estemos aquí, Dios primero. Mi deseo es eso, ¿no? Que podamos aprender esto. Pero una cosa que sí debemos tener claro es que las pruebas son para que crezcamos en nuestra fe. Hay que hablar con Dios sobre ese tema. Por eso acercarnos a su trono eterno, entrar a la presencia de Dios es muy importante, nos ayuda a poder atravesar estos momentos. Es importante tener por eso ese acceso al reino eterno. Mira, mira lo que dice esta escritura en Salmos 73 del 13 al 17. Dice, pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude
comprender en lo que ellos van a terminar. Mira, hermano, dice, me puse a pensar en todo esto, me resultó muy difícil, dice el salmista. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. Aquí nos está mostrando, cuando no tenemos ese acceso a Dios, podemos comprender. Dios nos ayuda a entender. Podemos ver cuán importante es tener acceso de par en par a este reino eterno, porque solo Él nos puede revelar por qué y para qué pasan a veces algunas cosas en nuestras vidas. Y en este caso, pues Dios me lo reveló muy bien, ¿no? Cuando estábamos esperando 2 años para venir acá. Entonces, tener acceso, hermanos, al trono de Dios nos ayuda a poder atravesar situaciones difíciles. Así que quiero animarte a que ores de esta forma. Si estás pasando un momento difícil, ora y habla con Dios. No entiendo, explícame, ayúdame a comprender. Sé que estás trabajando mi fe. Ayúdame a comprender. ¿Qué debo entender en todo esto? ¿Cómo puedo caminar con lo que tú decías? Enséñame. Créeme que Dios lo va a hacer. Por último, ¿no? Ya vimos, hoy recordamos un poquito los beneficios de tener fe. Después pasamos a poder entender más profundamente cada una de ellas. Y por último, quiero hablar un poquito sobre la introducción del domingo. Vamos a, si Dios lo permite, y digo si Dios lo permite, porque como dice la Biblia, cada día no podemos, como dice, pensar que todos los días los tenemos fijos, ¿no? Entonces, si Dios lo permite y es su voluntad y todo sale bien, el domingo el deseo es hablar sobre la fe verdadera. Introducción a la fe verdadera les quiero hablar hoy, un poquito de la introducción. Y espero que hayan podido leer Romanos, mandé unas escrituras ahí, gracias Belki, vi que los compartió. Si no pudiste leerlo, ok, tranquilo hermano, te animo a que lo puedas leer. Hay algunas escrituras, ánimo. Lo importante es estar leyendo las escrituras, pero si puedes leer Romanos te va a ayudar. Romanos 11, cuando yo lo leí en momentos difíciles, cuando mi fe estaba tambaleando mucho en Panamá y estaba prácticamente siendo renovado por Dios, esto es algo que vino a mí, esta escritura, empecé a leerla, Romanos 11, y es una escritura del 19 al 22 específicamente. No voy a leer todo el capítulo, pero ese capítulo habla sobre la importancia del remanente de Israel. Habla de la salvación de los no judíos, qué pasó con Israel y todo este tema, ¿no? Entonces, en Romanos 11, del 19 al 22, cuando yo vi esta escritura, para mí fue como, no se te ha pasado esas escrituras que te golpean y dices, uy, esto es para mí, esto no hay que ver a otro lado, esto es para mí, ¿no? Y tocó mi corazón y me llevó al arrepentimiento, me llevó al cambio, me llevó a tomar decisiones, me llevó a decidir nunca jamás ver la fe como algo trivial, sino como que voy a pelear porque la fe siempre está en mi corazón. Y a veces he fallado, pero volvemos otra vez a tener esta fe. Entonces, Romanos 11, del 19 al 22. ¿Quién la puede leer? ¿Alguien me puede ayudar leyéndola? Romanos 11 del 19 al 20. Hernando, adelante. No te deja sacar el... Ok, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Romanos 11 del 19 al 22. Dice la palabra. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no mantienes
si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Wow, gracias, Hernando. Entonces aquí nos dice en pocas palabras que el problema que tuvieron los israelitas en el primer siglo es que no tuvieron fe. Y por eso dice fueron desgajados, fueron cortados. Otra versión. Pero más adelante sigue leyendo en Romanos 11 y Pablo habla de cómo ellos van a ser injertados, ¿no? Pero dice, y nosotros que, dice, no somos judíos de nacimiento, no venimos de cuna judía, dice, por su bondad fuimos injertados, dice, pero solo fuimos injertados por una razón, dice, por fe, porque tuvimos fe. Y esa es la única razón que nos mantiene injertados. Entonces es muy importante no dejar de tener fe, hermano, porque la fe es algo que Dios pide como mínimo, es lo mínimo. En todo lo que vimos de la fe, es lo mínimo, es la base, eso tiene que permanecer siempre en nuestras vidas. El domingo, si Dios lo permite, también voy a poder hablar un poco sobre la fe y cuando viene Jesús y lo que Él está pidiendo. Pero este fue un llamado de atención para mi vida, te voy a ser sincero. Y Dios no va a permitir que no tengamos fe. Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí hasta que tengamos fe. Él no nos va a dejar. Él va a estar ahí como la gota, ¿no? Hasta el final tengamos fe. Y nos enseña Dios a través de esta escritura que no hay que tolerarnos eso. Ahora, ¿qué es fe? ¿Qué significa para ti tener fe? Rápidamente, ¿quién me puede decir? Unas dos personas que me digan, y no es que es malo ni bueno, solo tu opinión. ¿Qué es tener fe para ti? Simplemente tu opinión, no tienes que tener la razón, solo queremos saber. ¿Qué es tener fe para ti? ¿O tú qué crees que es fe? ¿Quién quiere? Oh, adelante, Gabriel. Para mí, estoy pensando que tener fe es creer en la bondad y el plan de Dios, aun cuando no entiendes todo lo que está pasando. Oh, wow, amén, buenísimo. Gracias, Gabriel, gracias. Y estamos orando por tu hijo, ¿verdad? Gracias. Gracias por tu corazón, tu esposa y por su fidelidad. Amén. Veo aquí que quieren, adelante, dice, adelante, una manito, Vázquez, adelante. Ok, hi. Para mí la fe es creer en Dios firmemente, con plena confianza. Y mi fe crece a medida que lo conozco más a través de la palabra. Amén. Esa relación íntima que va creciendo con el tiempo. Amén. Amén. Dijiste algo muy clave, a través de la palabra. Interesante, ¿no? Así que, ¿qué es fe? Romanos 1:17. Voy a mostrarles aquí la voy a poner la diapositiva para que podamos ver. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe. Pistis, ¿te acuerdas que lo vimos al principio? Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Famosa esta frase, el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sacó Pablo esto? En el Nuevo Testamento tenemos que entender que en primera iglesia no tenían la Biblia como tú y yo las tenemos. La Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. Ellos no tenían la Biblia, era el Antiguo Testamento. Ellos predicaban el Antiguo Testamento. Después, cuando ya pasaron tiempo, obviamente se mandaron sus cartas, ellos fallecieron, es que se hizo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando los apóstoles caminaban en la tierra, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que nosotros tenemos como sus cartas, ¿no? Las personas que estuvieron de cerca con él, con Jesucristo. Entonces, está esta escritura. ¿De dónde sacó Pablo la frase, el justo por la fe vivirá? Por la pistis vivirá, ¿no? Entonces, esto viene de Habacuc 2:4. En Habacuc 2:4, uno de los libros del Antiguo Testamento dice, aquel cuya alma no es recta, es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, Pablo está recitando al profeta Habacuc y está diciendo lo que él dijo, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Al pueblo de Israel en ese entonces.
Entonces, algo muy importante, la palabra pistis, en realidad en hebreo, de donde viene, es emuná. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque emuná, hermanos, emuná significa fidelidad. ¿Ya? Ahora te lo voy a poner así, cuando se tradujo toda esta Biblia, ¿no? La Biblia se tradujo, venía en hebreo, se tradujo a griego, después se tradujo a otros idiomas, etc. Entonces, en hebreo el original es emuná, después viene pistis en griego y después en otros idiomas. En inglés se tradujo esta palabra faithfulness, se tradujo en faith, pero en realidad la palabra es faithfulness, ¿ya? Solo, y para los que no saben inglés, faithfulness, fidelidad. Y en español aún más, de faithfulness a faith, se tradujo al español en fe. Entonces, ¿por qué te explico estas cosas? Porque pierde mucho realmente el significado de lo que la fe significa, o sea, lo que es realmente. Fe, de acuerdo a las escrituras, de su raíz, es fidelidad. Fidelidad, ser fiel. Eso significa fe. Es más, tú le preguntas a un judío sobre fe, van a decir, este es un cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra fe no sale en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no sale en el Antiguo Testamento? Porque no existe. Lo que existe es faithfulness, ¿ya? Emuná. Y vemos ejemplos. ¿Quién fue fiel? ¿Quién tuvo esta fe? Fue Abraham, ¿no? Fue fiel a lo que Dios le pidió. Entonces vemos muchos ejemplos de fidelidad a Dios, a lo que Dios les pedía, a lo que Dios hacía. Entonces no vemos la palabra fe, pero sí vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, a su palabra. ¿Ya? ¿Por qué te digo todo esto? Porque si vamos a entrar a conocer la fe verdadera, esto es algo muy importante. La verdadera fe es cuando somos fieles. ¿A qué? A la palabra de Dios. Como dice en Romanos, aquí 10:17, al final, mira, dice, así que la fe, disculpen, voy a poner otra vez. La fe proviene del oír, el oír proviene de la palabra de Dios. Ahora hace más sentido la escritura, ¿no? ¿De dónde viene la fe? ¿Por qué la fe viene de la palabra de Dios? Porque significa fidelidad. Entonces, espero que eso esté ayudando un poco. No voy a entrar en detalles, la clase es el domingo. Solo te estoy dando una pequeña entradita, ¿no? De la clase del domingo. Pero por eso es tan importante estudiar la Biblia. Porque no podemos ser fieles a algo o a alguien que no conocemos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no puedo ser fiel a mi esposa si no la conozco. ¿Cómo le voy a ser fiel a alguien que no conozco? Entonces la fe por eso está ligada a la palabra de Dios, porque cuando nosotros obedecemos, nosotros creemos en sus promesas, nosotros creemos en la palabra de Dios y somos fieles a la palabra de Dios, entonces somos personas de fe. Y Dios nos ve como personas de fe, fieles a Él. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios quiere, que el día de hoy te vayas con esto, pensando que tu fe es valiosa para Él, es como el oro, y más que el oro. Que te vayas pensando que Él tiene grandes promesas para tu vida, promesas inalcanzables humanamente, pero con Él están a la puerta de su reino para ti. Tienes muchos beneficios, tenemos muchos. Así que para terminar, quiero animarte a que la fe de ahora en adelante, hermano, no lo veas como algo, bueno, sería bueno. No, la fe por eso mueve montañas. La fe muestra nuestra fidelidad. La fe va a recibir gloria, honra y alabanza cuando Cristo aparezca. Sumamente importante. Y estas son unas preguntas de reflexión. ¿A qué se refiere Dios a través de Pedro que jamás caeremos? ¿Qué significa añadir a nuestra fe? ¿Cómo podemos tener una vida útil y fructífera para la gloria de Dios? ¿Cómo tú crees que podemos hacer eso? ¿Por qué es tan importante, según el Salmo 73, el poder tener acceso a Dios en momentos difíciles? ¿Por qué es tan importante que las puertas del reino se nos abran de par en par?
¿Cuál es la palabra más adecuada para describir la fe? ¿Fe a qué debemos tener? ¿A quién o a qué? Así que con eso termino, hermanos. Espero que les haya refrescado y también introducido un poco los temas que vamos a estar conversando el domingo y las siguientes reuniones, con el favor de Dios. Ahorita quiero abrirlo. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor, adelante.